a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Pocahontas. Vamos a ponerle los flecos del vestido, de abajo y de arriba, le haremos el cinturón, el collar y el tatuaje. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Pero antes de empezar el vídeo, quiero comentaros una cosita que se me olvidó meterlo en el vídeo anterior. Y bueno, lo he dejado en los comentarios, ¿vale? He subido el vídeo y lo he dejado en el primer comentario, pero os lo voy a explicar aquí por si acaso no lo habéis visto. Cuando hagáis la falda de la muñeca, si resulta que os está quedando demasiado estrecha o que no la podéis tejer, ¿vale? Porque es que a mí me gusta así, que le quede bien apretadita al cuerpo y que le marque bien pues la curvita de la espalda y del culete, ¿vale? Pero si hay alguien al que le esté costando tejerlo o por lo que sea, pues lo puede hacer con un número mayor de gancho, ¿vale? Por ejemplo, estamos usando un gancho de 1,75 para hacer el cuerpo, pues la falda la podría hacer con un gancho del número 2 o incluso del 2,5, ¿vale? Para que le quede más holgadita por los lados y también le va a quedar más larga. Si solamente queréis que os quede más holgadita por los lados y que no os quede más larga, en las primeras vueltas que hacemos aquí le restáis una vuelta o dos, ¿vale? Y os quedará un poquito más corta, ¿vale? Igualmente ¿cómo se dice? La parte más cortita igualmente se irá aquí a mitad de muslo, porque al hacerlo con un gancho más grande, aunque le quitéis un par de vueltas, se alargará, ¿vale? Entonces lo podéis hacer así, le quitáis un par de vueltas solamente, de las que son iguales, que es un punto en cada punto, y ahí podéis hacerlo con un gancho más grande. Si no os importa que os quede un poquito más larga, pues hacéis el mismo patrón, pero pues con un gancho del número 2 o del 2,5 o dependiendo del gancho que estéis usando para hacer el cuerpo, pues cogéis un gancho un poquito mayor. Pero eso solamente es por si acaso os está costando hacer la falda a alguien o no le gusta que quede así tan apretada, la quiere más holgadita. Entonces, si queréis que la falda os quede más holgadita o sea más fácil de tejer, ¿vale? Que no quede tan apretadita, pues con un gancho un poquito más grande que el gancho que estemos utilizando para el cuerpo. Ahora, para continuar con Pocahontas, vamos a empezar a ponerle los flecos de la parte de abajo de la falda. Entonces yo aquí ya he cortado algunas tiras, he cortado 35 en total, que son el número que me hizo falta para hacer la otra muñeca, entonces he cortado las mismas. Son 35 tiras de 6 centímetros, ¿vale? Que 6 centímetros es demasiado, pero es que así son más fáciles de colocar, luego ya las vamos a recortar a medida para que quede bien. Lo hacemos con el color beige más clarito de todos, ¿vale? Recordamos que teníamos 3 beige, este del vestido es el intermedio, pues ahora vamos a tomar el más clarito y cortamos 35 tiras de 6 centímetros de largo y una vez que las tenemos las vamos a empezar a colocar. Yo voy a empezar por aquí, por el medio de la falda. Ponemos la tira así por la mitad, doblada así a la mitad. Y empezamos a colocarlas aquí, en la esquinita. ¿Os acordáis que habíamos hecho alrededor de la falda así un punto así de la orilla? No sé si me estoy explicando bien. Habíamos hecho puntitos así alrededor de la orilla. Entonces en cada punto de esos es donde vamos a meter las tiras. Así dobladas a la mitad. Las tomamos con el gancho, pasamos hacia el otro lado. Y una vez que están pasadas hacia el otro lado, a ver que no me ha quedado bien doblada a la mitad y no se ve, ahí. Una vez que están pasadas hacia el otro lado, pasamos estas dos por en medio. Los que hayáis colocado pelo de este material, ya sabéis cómo se hace, pero por si alguien no sabe, así es como lo vamos a poner. Vamos a tomar otra, vamos al siguiente punto, ahí, vamos poniendo una tira en cada uno de los puntos, entonces ahí lo metemos hacia el otro lado y ahora pasamos estos dos por dentro de eso. Voy a repetir un par de veces más así grande para que lo veáis bien.
Entonces, una de las tiras la doblamos así a la mitad. Tomamos el puntito que está en el lateral, metemos y estos dos, ¿vale? Los vamos a meter por dentro, a ver si lo veis bien, los vamos a meter por dentro de esto. Por dentro de este agujerito vamos a meter estos dos que están aquí. Entonces, hacemos así. Y lo pasamos hacia adentro. Lo hago una vez más. Tomamos el siguiente punto. Pasamos así la tira. Y ahora estos dos hacia adentro. A ver si doy bien. Ahí está. Y ahí vais apretando y vais colocando las tiras todas alrededor de la falda. Vais poniendo una en cada uno de los puntos hasta volver a llegar aquí al inicio. Una vez que tenemos todos los flecos colocados, ya os había dicho que eran bastante largos, pero es que si no se complica muchísimo ponerlos, los vamos a cortar haciendo la misma forma que tiene la falda, la vamos a hacer así también en diagonal, pues más o menos 2 centímetros. Si queréis lo podéis medir y si no, pues no es necesario, porque la verdad así a ojo, ¿vale? Vamos haciendo así y le dejamos de largo a los flecos como 2 centímetros, desde donde los hemos enganchado hasta donde vamos a cortar y vamos cortando así, a ver estiramos. Ahí los estiramos y vamos cortando así en diagonal, haciendo el mismo dibujito que la falda. Estiráis bien los flequitos, no tienen tampoco por qué quedar exactamente iguales, ¿vale? Porque daros cuenta de que son flecos de un vestido, que se mueven con el viento, etc. Entonces, bueno, no tienen por qué quedar exactamente iguales uno a otro, lo vais cortando así, simplemente que hagan bien la forma de diagonal, ¿vale? Que se note que están colocados pues estos más pequeñitos y estos más grandes. Y ahí lo vais cortando hasta que le dejéis la forma que os guste. Una vez que tenemos la falda terminada, vamos a colocar los flecos que van en el tirante y aquí por debajo del pecho. Entonces, cortamos 30 tiras, en este caso he cortado nada más que 30, y las he cortado de 3 centímetros de largo. Pero si os resulta muy difícil ponerlas, porque 3 centímetros son pequeñitas, podéis cortarlas más largas, así como las de la falda, de 6 centímetros o lo que veáis, y después ya le vamos a recortar el sobrante. Entonces, cortáis 30 tiras, le dais el largo que queráis, ¿vale? Porque ya luego a los 3 centímetros también le tenemos que cortar un poco. Así que le dais el largo que queráis, que luego ya las vamos a retocar. Y las vamos poniendo por debajo del pecho, desde donde empieza el vestido o donde termina, ¿vale? Una fila y 2 filas. 2 filas por debajo del pecho y hacemos así. De lado a lado cogemos el punto. Vale, pasamos un punto y el otro, ahí ya tengo 2 tiras puestas, voy a poner esta tercera, lo pasamos hacia este lado y lo enganchamos de la misma manera que hemos enganchado las de abajo. He cogido ahora un gancho más grande para que me sea más fácil de ponerla aquí con la cámara. Y ahí las vamos poniendo así por debajo del pecho. Fijaros que he empezado a colocarlas más o menos donde termina la tira, ¿vale? Os situáis aquí donde termina la tira que va a subir de este ladito y ahí empezáis a colocar la primera y vamos colocándolas así todo alrededor
traspasando el punto de un lado a otro. Ahí. Así. Vamos colocando así todo alrededor, traspasando un punto del lado al otro, y la vamos a colocar hasta aquí, hasta donde termina otra vez la tira. Por aquí debajo del brazo no las vamos a poner. Las ponemos desde aquí, desde donde empieza la tira, 2 filas más abajo, así, todo alrededor, hasta aquí, hasta donde termina la otra tira, aquí detrás. Una vez que hemos terminado de poner las tiras así todas alrededor, fijaros de irlas poniendo en cada punto, ¿vale? No os saltéis ningún punto. Ponéis una, justo en ese ladito la otra y así, no os saltéis ningún punto. Ahora vamos a poner 3, más o menos, 2 o 3. Vamos a hacerlas en diagonal, desde donde hemos terminado aquí, bueno, desde donde hemos empezado más bien a poner las tiras, hasta donde empieza el tirante. Entonces, yo creo que 2, más que, sí, van a ser 2 porque son 2 filas. Ponemos así en diagonal, cogemos la hilera de arriba y vamos hasta ahí, hasta el punto donde hemos empezado a poner la tira. Ponemos una. Y ahora vamos otra vez a la de arriba, aquí donde empieza el tirante, y bajamos a la de abajo. Estos flecos les he cortado un poquito más grandes para poder enseñarlo en el vídeo, porque es que si no se me complica bastante. Ahí, luego los vamos a cortar. Ponemos así 2 en diagonal y ahora empezamos a colocar aquí en la esquinita. Empezamos a colocar por todo el tirante, así, un fleco en cada punto. Ahí tenemos uno, vamos a coger otro. Vamos al siguiente punto, que es este, y colocamos otro fleco. Ahí. Y así vamos colocando un fleco en cada punto de todo el tirante hasta llegar aquí al final. Una vez que tenemos todos los flecos colocados, vamos a cortarlos así más o menos 2 filas por debajo de donde están, ¿vale? Más o menos 2 o 3 filas por debajo de donde están, los vamos a cortar. No tienen por qué quedar iguales, lo mismo que la falda, os digo, ¿vale? No tienen por qué quedar exactamente rectos ahí, ¿vale? Yo creo que más o menos los tengo. Y aquí los vamos a hacer en diagonal. Los que van subiendo los hacemos un poquito así, en diagonal. Y así estarían los flecos. Si queréis que los flecos del brazo os queden más tupidos, podéis poner 2. En vez de 1 en cada punto, ponéis 2 en cada punto y así os quedan más tupidos. Yo le he puesto 1 en cada punto nada más y yo creo que así le queda bien. Entonces así tenemos terminados los flecos. Vamos a continuar ahora haciéndole el cinturón. Para el cinturón necesitamos el color beige más oscuro y vamos a hacer 26 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. No os lo he dicho, pero seguimos tejiendo con el gancho de 1,75, igual que hemos hecho el cuerpo. Entonces, una vez que tenemos las 26 cadenas, vamos a hacer 12 puntos deslizados en las primeras. Entonces, en la primera, un punto deslizado, en la siguiente otro, van 2 y así vamos haciendo hasta 12. En la siguiente cadena otro, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Después de los 12 puntos deslizados, vamos a hacer lo siguiente, fijaros bien, a ver que me acerco. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. Ahora vamos a levantar una cadena y vamos a cerrar esa cadena aquí en el punto bajo, tomando la hebra de cada uno del punto bajo, ahí, justo después de la cadena. Para quien no lo sepa hacer esto, daros cuenta de que si quito la cadena, ahí, si quito la cadena, estas dos son las hebras del punto bajo. Entonces, una vez que hago la cadena, en esas dos hebras es donde la vamos a cerrar. Nos metemos ahí en esas dos hebras, traemos hebra y hacemos un punto deslizado, así, por la cadena. Y ahora en ese mismo punto, donde hemos hecho el punto bajo, ahí vamos a hacer de nuevo otro punto bajo. Y ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer para que nos quede ese piquito. Y ahora vamos a seguir por las cadenas que restan haciendo punto deslizado, que son otros 12, igual que cuando comenzamos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar. Esto se lo vamos a colocar alrededor de la cintura, haciendo que el piquito quede hacia el medio, ¿vale? Hacia el medio de las piernas, y lo colocamos así alrededor de la cintura, lo pegamos o lo cosemos como más nos guste. Pues colocamos así el cinturón, ¿vale? Yo lo he pegado, yo suelo pegar todo lo que puedo, no me gusta coserlo, así que le pego la parte esta aquí en el medio, ya para que no se me mueva, y después un poquito aquí detrás y ya está. Ahí queda fijo el cinturón. Vamos a hacer ahora entonces el collar. Necesitamos el color azul y vamos a hacer 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Después de las 16 cadenas vamos a hacer 3 puntos deslizados en las primeras 3 cadenas. En la primera hacemos un punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado y en la siguiente otro punto deslizado. Son 3. Ahora vamos a hacer un punto bajo, lo mismo que hemos hecho en el cinturón, ¿vale? Hacemos un punto bajo, una cadena, vamos a cerrar esa cadena aquí en estos dos del punto bajo, así con un punto deslizado, lo vamos a cerrar. Y ahora vamos a volver a hacer en ese mismo punto un punto bajo. Ahí tenemos el primer piquito. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo y en el siguiente punto de nuevo otro punto bajo. Ahora vamos a hacer un medio punto alto, así que tomamos hebra. En la siguiente cadena hacemos el medio punto alto. Y ahora vamos a hacer en el mismo punto, ¿vale? Aquí en este punto hacemos un punto alto, tomamos hebra y hacemos un punto alto. Después de ese punto alto hacemos una cadena y vamos a cerrar la cadena en estos dos de aquí, del final del punto alto. Igual que hacíamos con el punto bajo, pero en este caso es un punto alto, así que cogemos estos dos del final y ahí cerramos con un deslizado. Y ahora vamos a volver a hacer en el mismo punto otro punto alto. Y ahí tenemos el piquito central.
Ahora vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto. Y ahora hacemos 2 puntos bajos en cada cadena. Ahí hacemos uno y en el siguiente otro. Vamos a hacer aquí en el siguiente punto otro pico pequeño, como el de esta esquina. Entonces vamos a hacer un punto bajo, una cadena, cerramos esa cadena aquí en estos dos del punto bajo, así con un punto deslizado, y volvemos a hacer en ese mismo punto un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos deslizados en cada cadena de las que quedan. Hay uno, en la siguiente otro y en la siguiente cadena otro. Ahí hacemos una cadena, tiramos y ya podemos cortar. Así es como queda el collar, ¿vale? Daros cuenta, tiene que quedar este piquito grande de los puntos altos hacia el centro y cada uno de los piquitos pequeños hacia un lateral. Y esto se lo vamos a colocar alrededor del cuello, de la misma manera que hemos colocado el cinturón. Se lo podéis coser o se lo podéis pegar a vuestro gusto. Y vamos a dejar esta parte más grande, la del piquito más grande, justo en el centro, para ponerle ahí el brillito. Lo pegamos así, lo juntamos por detrás y así quedaría el collar. Ahora vamos a hacer el brillante, si se lo queréis hacer, ¿vale? Si no, se lo podéis dejar así también, que queda muy bonito. Pero los voy a enseñar a hacer porque os lo dije en la lista de material, que si no habéis conseguido ningún brillante para pegar ahí, igual que yo, que tampoco lo di conseguido, pues lo vamos a hacer con el hilo plateado. Entonces os voy a decir cómo lo hice yo, que es súper sencillo, no tiene nada. Entonces, por si acaso se lo queréis hacer así, y si no, pues ya os digo, lo podéis dejar así, que queda muy bonito. O si conseguís un brillantito para pegárselo ahí, pues también, eso sería mucho mejor. Con el gancho de 1,75, seguimos con el mismo gancho, vamos a hacer 3 cadenas. Es muy fácil, ya veis que no tiene ninguna complicación, pero bueno, os lo voy a enseñar. Hacemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y ahora nos regresamos por las 2 cadenas que tenemos con un punto bajo en cada cadena. Entonces hay un punto bajo y en la siguiente un punto bajo y ya está. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Hacemos una cadena, es que me río porque es súper sencillo. Igual esperabais algo más laborioso, pero no, realmente es un puntito ahí pues para que se vea un poquito de brillante y ya está. Y esto lo podéis pegar o coser pues ahí, en la puntita del medio. Voy a colocar yo este. Pues ahí estaría colocado el brillante del collar de Pocahontas. Y por último vamos a hacer el tatuaje. Para hacer el tatuaje necesitamos el hilo de bordar de color rojo y la aguja de bordar. El mismo hilo con el que luego le vamos a hacer los labios, ¿vale? Tomamos un poco de hilo, yo lo voy a poner doble, porque así no tengo que dar tantas pasadas, porque este hilo es más finito. Ahí lo voy a poner doble. Y en el brazo derecho, lo voy a hacer en su brazo derecho, porque es donde tiene la Pocahontas original, vamos a contar desde el hombro, hacemos 1, 2, 3 y 4 filas hacia abajo. No tiene por qué ser exacto, pero más o menos en la película por ahí lo tiene, entonces ahí vamos a hacer. Y lo que hago es, en esa cuarta fila me voy a pinchar en el brazo, ahí por algún lugar, da igual dónde, y traspasamos así el brazo de un lado a otro. Ahí. Y luego vamos a dar vueltas con este hilo, vamos a dar vueltas por esa fila hasta que se quede una hilera de rojo bien marcada. Ahí vamos a dar 2 o 3 vueltas, las que os hagan falta. Así. Yo creo que este ya queda ahí bien marcadito. Una vez que lo tenemos bien marcadito, nos vamos a pinchar en la misma fila, en cualquier punto, pero en la misma fila.
y ahí vamos a bajar 2 puntos hacia abajo. Ahí, ¿vale? Nos pinchamos en la misma fila y salimos por ahí, 2 puntos hacia abajo. Una vez que salimos por ahí, vamos a volver a subir y hacemos un punto así grande. Hacemos un puntito así grande desde donde hemos hecho la fila de arriba de color rojo hasta los 2 puntos que nos hemos bajado. Tengo aquí las 2 hebras que las voy a cortar ahora de cuando empezamos a coser, que no le he hecho nudo porque no hace falta, no se deshace. Una vez que tenemos hecho esta hilera, vamos a hacer otra así triangular, no muy grande, ¿vale? Fijaros, si aquí hemos cosido en el primer punto, vamos a coser en el siguiente punto. Ahí, nos metemos en ese punto y salimos por el mismo de aquí abajo. Ahí. Y una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es dar un par de puntadas para rellenarlo. Ahí damos una puntadita y ya está. Mira, con una puntadita lo teníamos relleno ya. Ahora nos metemos en el mismo sitio, ¿vale? Porque no podemos cruzarnos así y estamos aquí abajo. Nos metemos en el mismo sitio y vamos a salir un punto más allá de donde hemos hecho este primer triángulo, ¿vale? Si salimos de este punto de aquí, en ese triángulo, vamos al siguiente. Entonces, aquí nos metemos y vamos al siguiente punto. Aprovechamos para colocar estas hebras que nos valen para terminar de rellenar. Ahí. Y ahora vamos a volver a hacer lo mismo aquí. Estamos en este punto de aquí, así que vamos a bajar 2 puntos. Ahí. Y volvemos a salir uno arriba, en forma de triángulo. Ahí bajamos 2 y salimos por ahí. Ahora de este volvemos en triángulo hacia aquí, ¿vale? Yo creo que se entiende bien, que a lo mejor no es muy clara la explicación, pero con lo que estáis viendo se entiende bien. Ahí lo hacemos en forma de triángulo. Y ahora solamente tenemos que rellenar. Vamos a dar un par de puntaditas o las que nos hagan falta para rellenar eso de ahí. Ahí está. Y volvemos a hacer lo mismo por aquí, en el siguiente punto. Ahí. Aquí por dentro podéis girar un poquito así el bracito para que se acomode mejor para tejer y luego ya lo colocáis en su sitio. Y volvemos a hacer lo mismo, bajamos 2 puntos y subimos en diagonal al siguiente punto de arriba. Volvemos a bajar 2 puntos, ahí. Salimos por el mismo sitio y ya solamente tenemos que rellenarlo. Voy a tomar más hebra. Vale, ya he tomado más hebra y ya he terminado de rellenar ahí ese último punto. Y ahora simplemente vamos a pasar así de un lugar a otro. Ahí. Podéis hacer un nudito si queréis, si queréis asegurarlo. Yo no creo que haga falta, pero bueno, lo vamos a hacer para que veáis que no se nota. Escondemos la hebra y ya podemos cortar. Y ahí estaría listo el tatuaje de Pocahontas. Si queréis asegurar que no se os vayan a mover los bordados, podéis darle con un poquito de cola blanca de la que vamos a pegar, bueno, de silicona, perdón, de silicona líquida
con la que vamos a pegar las pestañas. Por ejemplo, así con esta silicona, fijaos, yo he cogido un poquito en el dedo, porque esto no quema, no es como la otra silicona. Y le podemos poner así un poquito, que luego esto se seca y no se nota. Le ponemos así un poquito. Ahí. Y una vez que está, le vamos a acomodar los puntos con la aguja, se los podemos acomodar para que se queden donde nosotros queramos. Ahí, el triángulo. Si tenemos alguna silicona sobrante, se la podemos retirar. A mí me han salido solamente 3 triángulos, lo digo porque si a alguno le parecen pocos, pues como el brazo es pequeñito, pues es lo que sale. A mí me han salido 3 y ahí queda bien. Y ya está. Y una vez que seque esto, pues ya no se va a ver así brillante, ¿vale? Porque ahora de momento no sé si en la cámara se aprecia, pero aquí se aprecia brillante. En persona se ve brillante. Una vez que seque ya no le vais a ver brillante. Y así terminamos el tatuaje de Pocahontas. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, porque bueno, aunque no es excesivamente largo, pues ya solamente nos quedan hacerle los ojos y colocar el pelo, y así pues eso lo dejo para el siguiente vídeo y terminamos el proyecto. Así que bueno, pues espero que os haya gustado, que las explicaciones hayan sido fáciles y las hayáis podido entender bien. Si queréis podéis dejarme en comentarios vuestras impresiones, qué os está pareciendo la muñeca, o si la estáis haciendo, si os gusta. Y bueno, pues como digo siempre, si os gusta me podéis dejar un like, suscribiros para seguir tejiendo conmigo y seguirme en Instagram para saber cuáles son los proyectos que vamos a ir haciendo aquí en el canal. ¡Chao, chao!